Mar, yo lo dudo. No lo descarto del todo, pero si bien es cierto que había una vieja amistad de Iván Márquez con Miraflores, también es cierto que el tirano en el poder no tiene amigos, tiene intereses, y no sabemos si él lo sacó o alguien de su entorno, especialmente político y militar, sacaron de circulación a Iván Márquez. Pero eso son especulaciones que están todavía por verse. Lo cierto del caso es que ya han sido, en menos de un año, 5 cabecillas de las FARC que han muerto en territorio venezolano, y de ahí surgen las especulaciones que no sé si las alcanzaron a escuchar todas. Sí, señor. Especulaciones por todas partes. Ya se habla de quién sea quien suceda a Iván Márquez en ese triste papel que desempeña en la historia sangrienta de Colombia. No se sabe ¿Cómo no? nada. Lo cierto, sí, claro, es un personaje muy curioso que estuvo en La Habana, por demás, ¿no? Con un prontuario. ¿Cómo no? Walter Mendoza, que es nada Walter menos que Mendoza. el creador de las columnas, el verdadero nombre de él es José Vicente Lesmes, y él fue el creador de las columnas móviles de las FARC, que tanto dolor de cabeza han causado a las fuerzas militares, al ejército. Fue un gran reclutador de niños, como lo fue Iván Márquez en su momento también, y parece que él va a asumir el mando de el control de la nueva Marquetalia. Por el lado del Frente Décimo, el que está al frente de eso es el señor Iván Mordisco, y también se especula que alias Iván Mordisco, con la baja de Iván Márquez, puede tratar de asumir el control de ambas facciones. Todo eso sin contar con el ELN, que está tan fortalecido allá en Venezuela, ¿no? Qué horror lo que pasa por el vecindario. Y el presidente electo ha prometido regularizar las relaciones con Venezuela tan pronto asuma el poder, lo que va a suceder. Señor Coronel John Marulanda, como siempre, inmensamente agradecidos con su presencia en la hora de la verdad. No, a usted, doctor Londoño, de Mar, y a todo su equipo, buen día. Bueno, era el coronel John Marulanda, coronel de la Reserva Activa, presidente de ACORE, quien nos hablaba de temas de la mayor importancia en el momento que vive Colombia, un mes y 2 días antes de la posesión de Gustavo Petro como presidente de la República. Y nos vamos con otro tema supremamente delicado, el tema de los días sin IVA, que han tenido un éxito enorme y que han sido parte fundamental de la reactivación económica y de la reactivación comercial. Señor presidente de FENALCO Nacional, Jaime Alberto Cabal, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy cordial a usted y a todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Bueno, doctor Cabal, usted desde FENALCO debe tener ya noticia de cuál sería el impacto negativo que se produciría para el comercio nacional con la eliminación de los días sin IVA. ¿Qué tiene para contarnos sobre el particular? Bueno, doctor Fernando, lo primero es que nosotros le hemos planteado al nuevo gobierno, al nuevo ministro José Antonio Campo, a quien hemos saludado con satisfacción por su nombramiento, la importancia de sentarnos a discutir con argumentos y a dialogar sobre los beneficios que los días sin IVA han traído. Nos sorprendió un poco la noticia de la decisión tomada sin antes analizar, digamos, los argumentos técnicos, económicos y sociales. Estamos esperando esa posibilidad, puesto que este gobierno ha anunciado que será un gobierno de diálogo, de concertación y de acuerdos. ¿Qué argumentos tenemos para manifestar la conveniencia de la continuidad de los días sin IVA? El primero es que aquí no solamente ha habido un beneficio para los comerciantes, aquí ha habido un beneficio para todos los colombianos de todos los sectores sociales y de ingresos que han tenido la oportunidad de comprar con un 19% menos durante 3 días al año. Entre ellos muchos productos que si no fuera por los días sin IVA no podrían acceder a ellos. O sea que es una oportunidad y digo es una razón social muy importante.
Lo segundo, no solamente se ha beneficiado el comercio, que ha sido fundamental para la reactivación, sino que también aquí hay un beneficio, no como se quiere decir, no solo para productos importados, sino también para productos producidos en Colombia. El clúster de la confección, el calzado, la moda se ha beneficiado enormemente. Por otro lado, en todas las líneas hay producción nacional, inclusive en la línea de electrodomésticos, en útiles escolares. Es decir, que aquí también ha habido un beneficio para reactivar la economía, no solamente el comercio, sino también el sector productivo del país. El otro argumento que también nosotros consideramos importante aclarar, porque muchos críticos dicen, no, es que el esfuerzo fiscal que ha hecho el gobierno y el costo del Estado es muy alto, pero resulta que el incremento de los días sin IVA en las ventas no solamente es por los productos exentos de IVA, sino que también son por los productos que el comercio saca en promociones que sí pagan el IVA, y que ese recaudo para la DIAN ha sido supremamente importante y compensa el esfuerzo fiscal que se ha hecho. O sea que todos estos argumentos me parecen importantes que el nuevo gobierno los conozca antes de tomar una decisión definitiva, y seguramente se podrá analizar la posibilidad de ajustarlos, darles otra orientación, pero en nuestro concepto, terminarlos sería un enorme error económico y social. Doctor Cabal, cuando se examina este tema, suelen ponerse las tintas y las lupas en el comercio, en los comerciantes y en los industriales que le venden al comercio, y poco en las personas que compran. Las personas que compran son las grandes beneficiarias y las beneficiarias finales de este día sin IVA. A propósito, ¿cómo transcurrió el último de ellos? Si tienen cifras y si tienen algún tipo de aproximación a este tema que le estoy planteando, cómo los grandes beneficiarios del día sin IVA son los compradores y especialmente la gente de la clase media y la gente más pobre. Sí, doctor Fernando, precisamente ese es el argumento que decimos, que no es solamente económico ni técnico, sino que es social. Los colombianos prácticamente se apropiaron del día sin IVA, y en la medida que se fue desarrollando, los 3 que se hicieron durante el 2020 y los 3 que se hicieron durante el 2021 y los 2 de este año, muestran que las ventas han ido creciendo de manera significativa. Y cuando dicen que solo beneficia a los colombianos de ingresos altos, tampoco es cierto, porque si uno analiza las ventas en los sectores poblacionales de hogares con ingresos más bajos, pues ahí está el incremento de las ventas clarito. Y si lo analiza en ciudades intermedias, no solamente en Bogotá, sino también en ciudades del departamento de Córdoba, del departamento de Nariño, de los departamentos más retirados del país, usted puede encontrar que en todos ha habido un crecimiento sensible de las ventas, y eso quiere decir lo que usted está diciendo, que esto ha beneficiado a los consumidores y a los colombianos de todas las clases y estratos sociales de Colombia. Bueno, ¿y quién dio la noticia de la supresión de los días sin IVA? ¿Es una idea del ministro Campo o es ya una decisión del presidente electo? Pues el ministro Campo lo dijo de una manera muy enfática en su entrevista de hace 2 días en El Tiempo. No hemos tenido la oportunidad de conversar con él, ya estamos en un punto de esperar su respuesta para hacerle, como le hemos dicho, un análisis y que él nos conceda el espacio, el tiempo de diálogo para conocer las razones técnicas, económicas y sociales antes de una decisión final. Los días sin IVA se podrán ajustar, pero acabarlos sería un enorme error. Un enorme error acabar los días sin IVA, acabar un desahogo que tiene especialmente la gente más pobre del país. Ustedes deben tener estadísticas muy claras sobre cuál es el impacto que esto produce
en los almacenes donde se venden artículos más costosos, los almacenes donde se venden artículos nacionales, muchísimos, y los almacenes más elementales del país en todas las regiones. Es que uno le hablan del día sin IVA y le muestran a una persona con un televisor muy grande al hombro. La verdad pues no es esa. ¿Y cuál es esa estadística o cuál es esa aproximación a los departamentos más alejados, como usted llamó, a Córdoba y a Nariño, y a los municipios con menor ingreso per cápita? Sí, doctor Fernando, eso es precisamente parte del argumento. Nosotros estamos terminando de elaborar unas cifras que esperamos mostrárselas al nuevo gobierno. Y como digo, pues ya mirar con argumentos, y si la decisión persiste, pues lamentarlo, pero si no, de verdad, ojalá más bien ajustarlo y mejorarlo, que el beneficio ha sido importante. Y contrario a lo que mucha gente cree, que dice que las ventas se desplazan, porque entonces se espera a comprar el televisor o la nevera o la ropa, mucha gente no lo podría hacer si no gozara de ese 19%. Es decir, esto ha sido también una solución para los hogares de menos ingresos que no podrían acceder a productos que por el día sin IVA lo están haciendo. Doctor Jaime Alberto Cabal, ¿cuándo sería el próximo día sin IVA? ¿A finales del año ya? Estaba programado para el 2 de diciembre, pero el ministro ha dicho que inclusive ese día habría que cancelarlo. Entonces, pues esperemos a ver cómo transcurren las cosas y que el país conozca pues claramente qué va a pasar. Y que la gente sepa que le están quitando un desahogo. 2 de diciembre ya es en vísperas de Navidad, y la gente que tenga alguna economía hará sus regalos aprovechando el día sin IVA, y hará sus costos con esa ventaja. Y es que en la recuperación económica, el ventas al por menor tienen una participación muy significativa. ¿Tienen ustedes cifras sobre ese particular? Sí, estamos terminando de elaborarlas, pero aquí hay algo muy importante. Es que el día sin IVA no solamente ha beneficiado, como mucha gente cree, a los grandes establecimientos de comercio, sino también a los medianos, pequeños y microcomercios. Recordemos que en la distribución del tejido del comercio, el 93% de todas las empresas son micro, pequeñas y medianas. O sea que también hay un efecto social de reactivación importante que sería interesante analizar, y para eso pues estamos preparando, como decía anteriormente, las cifras. Este último día sin IVA fue creciente con respecto a los días anteriores. ¿Cómo se compara este último día sin IVA que acaba de pasar, doctor Cabal? Sí, prácticamente fue el pico récord, con un alcance de más de 10.6 billones de pesos en ventas, pero no solamente se incrementaron las ventas, sino el número de facturas. Estos son datos estadísticos de la DIAN, no son datos de FENALCO. El incremento del número de facturas quiere decir que se ha incrementado el número de colombianos accediendo a comprar el día sin IVA. O sea que ese es otro tema bien interesante de analizar. Pues muy grave que se tome una decisión que va tan en contravía de los intereses del pueblo colombiano, que se expresa en unas compras, porque cuando se habla de comercio se habla del vendedor generalmente, pero no se habla del comprador. El comprador es el gran beneficiario, el comprador es el pueblo, el que hace rendir su platica con un día sin IVA, y ese día sin IVA se ha vuelto fundamental en la economía de los hogares colombianos. Es así, ¿no es cierto? Y esa es la realidad que ustedes le van a presentar al ministro Campo. Sí, doctor Fernando, exactamente, hay que mirarlo desde las dos puntas de los beneficios, desde la oferta, que son los vendedores, pero muy importante la de los compradores. Yo creo que es bien importante
y nosotros hemos dicho, después de recorrer calles, centros comerciales en todas las ciudades del país, en todos los sectores de ingresos sociales, que este día sin IVA se apropiaron los colombianos y que sería un enorme error quitarse. Doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO Nacional, le agradecemos como siempre que esté con nosotros en la hora de la verdad. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muchísimas gracias, doctor Londoño, y un saludo a todos sus oyentes nuevamente. Feliz día. Bueno, queridos amigos, el gobierno de la integración, el gobierno del diálogo y el gobierno, se supone, de la gente más pobre. Y la gente más pobre es la que más se beneficia con el día sin IVA. Con el día sin IVA. Y el día sin IVA va a ser eliminado en las palabras del ministro José Antonio Campo. Claro, él está mirando las cosas desde su punto de vista. Quiere más ingresos, quiere más recaudo, quiere más impuestos. Eso es apenas normal en un ministro. Pero esos son triunfos puramente aparentes. Las ventas que no se hacen definitivamente no se hicieron, y el día sin IVA es una posibilidad fantástica que tienen los hogares, especialmente los hogares medianos y más pobres del país, de comprar en 3 días al año cosas más baratas. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO Nacional, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Con estos dos llegó a 25 goles. En medio de semejante bar de sucesos deportivos, uno no puede pescar en río revuelto. Hay que atrapar los que realmente apasionan a la gente. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llega Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red. Atrapa lo que vale la pena. Amor a Colombia, ABC. La riqueza del folclor colombiano se hace presente todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 970 AM de Radio Red. Amor a Colombia, ABC, con la conducción de Alberto Borda.